Bienvenidos una vez más a ese espacio Mundo Cristiano. Estamos en la versión TV. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros, ser fieles a nuestro espacio. Y si usted conoce a alguien, también le puede decir, estamos colgados en la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero en ese espacio de mujeres, donde en este mes de la Reforma Protestante, en octubre, vamos a estar hablando de qué son las 5 solas. Vamos a hablar de las 5 solas, vamos a dar un resumen realmente, como un extracto, ya que en nuestro espacio de radio, nosotras vamos a estar desglosando una a una estas 5 solas de la Reforma Protestante. Pero antes queremos presentarnos al Señor para que Él sea el que hable por medio de nosotras. Padre nuestro que estás en gloria, te alabamos y te glorificamos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos brindas para poder estar delante de tu presencia, hablar de tu palabra. Toca cada vida, cada corazón y que ésta puedan germinar en sus corazones y que puedan ellos entonces entregarse a ti, reconocerte como que tú eres el Dios que enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos de todos nuestros pecados. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros una vez más en este tu espacio Mundo Cristiano. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Estoy con mis compañeras de siempre, mi amada Laura, mi amada Cristi. Ellas le van a saludar en estos momentos. Dios le bendiga, hermanos televidentes que siempre están ahí viendo estos programas, ¿verdad? Que proyectamos. Le damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más acá como instrumentos para poder llevar palabras. Siempre decimos por radio y por TV que realmente nosotras escudriñamos estos temas, somos confrontadas y luego llevamos esta palabra para que también pueda ser de bendición. Así que quédese atento a este tema súper interesante que vamos a tener la noche y tarde de hoy. Así es, quien les habla, Cristi Rodríguez de Ávila. Siempre es un inmenso placer para mí compartir la palabra de Dios junto a mis hermanas. Gracias le damos a Dios y gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía en este su programa Mundo Cristiano. Un privilegio siempre estar compartiendo la palabra de Dios, un privilegio inmerecido que el Señor nos brinda. Bueno, mis amadas, gracias por saludar a esa vasta audiencia que está con nosotras. Antes de nosotras entrar al tema, quiero recordarles que nuestra iglesia es el concilio llamado Iglesia de Dios de la Profecía. Es la central, estamos ubicados en la Espaillat 86, en la Romana República Dominicana, y nuestro pastor Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales durante la semana y usted en nuestras plataformas puede contactarnos, puede estar en sintonía, puede estar al día con lo que es la vida de la iglesia. Y nosotras continuamos aquí con nuestro tema de las 5 solas de la Reforma Protestante. Queremos nosotras hablar de qué se trata todo esto. Las 5 solas son 5 frases que representan lo que es el corazón de la teología reformada y resumen las verdades que no son negociables del Evangelio, verdades que no son negociables del Evangelio, así como también son un resumen de las creencias esenciales. Estamos hablando de sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, solo Deo gloria y sola fide. ¿Por qué están esas palabras solas delante de cada una de ellas? Todo esto nosotros vamos a analizarlo y vamos a hablarlo en el día de hoy. ¿Sí? Algo bueno que también es algo que debemos destacar o algo que sería bueno destacar es que las 5 solas es un resumen de las 95 tesis que en la iglesia de Wittenberg en 1517 Martín Lutero clavó esas 95 tesis y es bueno que también nosotros tengamos esto bien en claro. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué él tuvo que hacer tomar esa decisión de clavar esas tesis, de qué se trataba todo esto? Él estaba consciente de que había una situación, entonces decidió tomar esa decisión. ¿Qué pasó? Sí, hay algo muy importante y lo que sucedía en ese tiempo era que él veía que en la iglesia en ese tiempo
las únicas personas que podían tener acceso a las escrituras eran los cleros católicos, o sea, la Iglesia romana era la única que podía tener acceso a la escritura, y lo que llevó a que rebosara la copa todo esto es que a Martín Lutero le molestó y vio que las personas del clero utilizaban la palabra de Dios a su conveniencia. Y entonces el pueblo no tenía conocimiento de lo que ellos estaban diciendo, y pues ahí mismo entra lo de la indulgencia, que ahí entramos y vemos que ellos, para poder ganar su salvación, tenían que pagar indulgencias. Pero el pueblo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Exacto. Y es algo que ahí también Y eso nos lleva a reaccionar en el día de hoy, de que tenemos un gran privilegio de que es tener la palabra de Dios en mano. Ya no tenemos pretextos a ser ignorantes en cuanto a la palabra, porque la palabra está en múltiples idiomas, que es leíble. Ellos en aquel tiempo no tenían esa facilidad de poder comprenderla, porque solo el grupo religioso de aquel tiempo tenía acceso a ella, y como decía Laura, por eso la manejaba a su antojo. Pero hoy en día el pueblo de Dios ya no tiene esa flaqueza, sino si usted habla inglés, la tiene en inglés; si usted habla creol, la tiene en creol; si habla mandarín, la tiene en mandarín. Ya no tenemos esa debilidad e ignorancia. Ya no podemos decir, soy ignorante ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad. Bueno, algo importante que ustedes mencionaron es que cuando se habla de que solamente hay un grupo selecto que puede manejar ciertas informaciones, tú puedes manejarla como tú quieras. Puedes distorsionarla, como puedes decirla como es, o puedes simplemente no decirla. Eso estaba pasando en ese tiempo. Ese grupo de personas o de autoridad, ellos se creían los únicos que podían manejar lo que es la escritura, y distorsionaban lo que era la fe, y vendían indulgencias o vendían el perdón de tus pecados. Y ese dinero lo utilizaban para los fondos, las arcas de la iglesia. Ellos de hecho, querían construir una iglesia grandísima y de hecho, déjeme decirle que cuando yo me puse a estudiar, todo eso es forrado en oro, o sea, que era mucho dinero que se utilizaba, y todo esto yo lo hacían ¿con qué? Con la distorsión de la palabra, diciendo que tú simplemente tenías que comprar esto y ya, por ejemplo, ya lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es válido, porque con esa compra de claro, ese perdón quedaba eliminado automáticamente. Tú comprabas tu perdón y ya, claro, el sacrificio de Jesucristo ya no era válido. Ya tú no tenías que tener ninguna clase de fe, porque yo no tengo que tener fe para yo simplemente tenía que tener dinero, algo muy importante. Ya si no tú era no por tenías gracia dinero, tampoco. tú no podías ser perdonado, porque tú no tenías dinero para comprar las indulgencias, que era el perdón de tus múltiples pecados. Imagínense ustedes, mis amadas, y vamos a poner aquí, vamos a hacer un planteamiento, que yo, obviamente, personalmente sé que soy pecadora, que yo cometo innumerables pecados, múltiples pecados, que por cada uno de esos pecados yo tenga que pagar, vamos a ponerlo a 100 pesos. Aquí en República Dominicana, mejor no quiera saber cuánto vale 100 pesos. Vamos a poner 100 pesos por cada pecado. Hermanos, la vida entera no me iba a dar ser suficiente para yo pagar 1 hora, 2 horas, vamos a poner mediodía de pecado. De tanto que uno, ¿por qué? Porque uno a cada instante tiene pensamientos, y si tú no estás solo, peor aún, si tienes a tu esposo, a tus hijos, a tu compañero de trabajo, hasta el pobre que está en la calle, que haga una indiscreción de su parte, conduciendo algo, ya uno no le desea lo mejor, ya estoy pecando, porque la palabra de Dios me dice precisamente, gracias a Dios y las escrituras que la tenemos aquí, que hasta con el pensamiento nosotros cometemos pecado. Entonces, imagínense ustedes, en ese tiempo, ellos tenían que pagar el dinero que el que era consciente de que había pecado, todos los días tenía que ir a buscar y comprar una indulgencia. Ahí entra, o sea, el despertar que tuvo Martín Lutero con respecto a esta situación. Él decía, no, pero ¿cómo puede ser
que solamente un grupo de personas selectos sean las que tengan oportunidad de poder tener la salvación. Y por eso entonces es que él va, escudriña la palabra del Señor, comienza a narrar y comienza a hacer estas 95 tesis para decir, no, es que esto es por gracia. Esto es por fe, esto no es porque tú me pagues 100 pesos aquí en República Dominicana por un pecado. Entonces todos tienen la facilidad y tienen el acceso al trono de la gracia. Y que vemos que la intención de Martín Lutero a primera instancia no era contradecir la iglesia, ni las personas que estaban como principales exactamente en la iglesia en ese momento, sino era como hacerlo entender, darle luz, porque él entendía que ellos no estaban claros en ese tema. Vamos a ayudarlo para que juntos podamos caminar, pero vemos que él se ve con esta pared y choca porque realmente eran otras las intenciones, era lucrarse porque solamente ellos conocían la verdad. Y entonces eso me hace a mí analizar, cuando lo plasmo hoy en día, que la diferencia, una de las diferencias que podemos encontrar entre la religiosidad o la religión, el esparcimiento del evangelio en cuanto a Latinoamérica con esos países europeos, es que quizás en Europa, esos países del Oriente, no han conocido a Jesús. Pero nosotros, a diferencia, conocemos a Jesús, pero nuestra lucha es las diferentes opiniones e interpretaciones que tienen las personas del evangelio, siendo un mismo Espíritu Santo, que Él es quien nos revela la palabra de Dios y el camino, y teniendo la misma Biblia, y tenemos varias interpretaciones. Entonces, eso es una de las cosas que hoy en día nos aqueja, nos confronta cada día. Por eso debemos ser privilegiados de que tenemos la palabra de Dios y darle valor a eso. Por eso siempre digo que no está malo nosotros escuchar mensajes, escuchar reflexiones de otros predicadores, de otras personas, leer otros siempre libros. Y cuando leer libros, siempre y cuando sea colado con la palabra de Dios, que ella es la que nos instruye a conocer más a Dios y a perfeccionarnos para alcanzar la salvación. Y nos guía a toda verdad. Así es. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nada que contradiga la revelación de Dios. Solamente la palabra de Dios es lo que ata nuestra conciencia de una forma universal. Solo la palabra de Dios. Por eso es que si tú te pones a leer otros libros y tú no vas a sentir lo que tú sientes cuando estás leyendo la palabra de Dios. Por eso siempre se nos aconseja, y es muy importante, cada vez que nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, estudiar un tema en particular, presentémonos delante del Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder entender tu palabra. Iluminación es lo que yo necesito. La palabra, Dios quiere que nosotros entendamos su palabra, que nosotros creamos en ella y que tengamos fe en que lo que dice es cierto, en la veracidad de su palabra. Eso es lo que Él quiere. Él se reveló a propósito. Fue para que nosotros le conozcamos y podamos creer en Él. Así es. Dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos vida eterna es porque hemos creído al Señor. Pero dice otro versículo de la palabra de Dios, que por el oír la palabra de Dios es que tenemos fe. Es decir, por eso es que debemos exponer la palabra de Dios siempre, exponer la palabra de Dios, porque no sabemos en qué momento esa palabra va a germinar en una persona en el momento determinado. La palabra de Dios es quien nos perfecciona. El Espíritu Santo a través de la palabra nos redarguye, nos perfecciona, nos ilumina y nos ayuda a caminar en este camino de la verdad. Sí, y también tener en cuenta, así como decías, Wendy, máxima autoridad. Así es. O sea, en el tiempo en que estamos viviendo, tantas informaciones, tantas cosas que podemos escuchar de prédicas que muchas veces no están coladas por la palabra del Señor, así como decía Cristi, debemos de escudriñar la palabra, de verla, y que no nos pueda pasar, así recuerdo la historia y que estuvimos hablando en la radio con respecto a la iglesia de Galacia.
lo que le sucedió por escuchar tantas informaciones, por dejar que otras personas con otras creencias, con utilizar la palabra a su conveniencia, vinieran, ellos se desviaban. Y por eso Pablo le escribía a ellos y le decía, pero ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo ustedes se hayan desviado de la palabra tan rápido? Entonces tengo que volver yo a repetirle lo mismo. Eso es lo que sucede, Así Laura, es. cuando una iglesia, cuando un grupo se desenfoca de la palabra de Dios. Así Cuando tú es. te desenfocas de la palabra de Dios, otras cosas vienen a ti y te arrastran. ¿Qué pasaba en ese tiempo cuando habla de sola escritura? Martín Lutero lo que quería decir con sola escritura era decirle al clero, decirle a la iglesia que la escritura estaba por encima de ellos. Ellos querían decir que ellos eran la máxima autoridad y por eso él decía, nadie está por encima de Así es. la palabra. Nos vamos a solo Cristo. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Así es. Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La palabra nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Hechos 4:12 dice, en ninguno hay otro nombre, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces, adiós indulgencias, adiós que si usted no hace tantos sacrificios, entonces va a entrar al reino de los cielos. Nada de esto Así va a funcionar. Y eso vamos a seguirlo ampliando, como dijimos, en las secciones que vamos a estar teniendo más adelante, pero ahora queremos dar un repaso de cada una de estas 5 solas para que tengamos una idea de esos pilares que Martín Lutero clavó en esa puerta. Y, por cierto, cabe destacar que esa era la forma en que se hacían públicas las informaciones anteriormente. Se clavaban en las paredes de las instituciones, en las puertas, en las entradas, para que tú te enteraras de lo que estaba pasando. Por eso fue que Martín Lutero lo hizo así, y tan rápido se corrió la voz de una manera tan rápida. Imagínense, como decía Cristi, estaba él enfrentando y confrontando los poderes de ese tiempo, Así que por es. cierto estaban mezclados con lo que es el poder religioso, con el poder legislativo, con todo lo que es el gobierno, estaba junto, y por eso fue que hubo un total caos, no solamente en el área religiosa, sino también los reyes y los sacerdotes de ese tiempo ellos trabajaban en coinonía, y entonces lo que se decía la iglesia también era ley también Era así. para el pueblo. Entonces eso fue una catástrofe total y absoluta que, por cierto, como dijo Cristi, no era la intención de Martín Lutero, pero él quería que se supiera la verdad. ¿Qué pasaba? Había un riesgo también con esto de sola escritura y las demás solas, y era que posiblemente una vez que tú tuvieras la palabra en ti, tú pasara lo que está sucediendo ahora, que las personas tienen diferentes interpretaciones de la palabra, interpretaciones personales que nada tiene que ver con eso, pero eso eran de los riesgos que habían que tomar. Preferiblemente, lo ideal es que todo el mundo sepa la verdad y que sea libre de la verdad y que se acate a la palabra, y no que cada cual tenga su propia interpretación y tengan diferentes creencias, diferentes vientos de doctrina, como estuvimos hablando con este evangelio de la prosperidad, con este evangelio de pare de sufrir, con estos apóstoles y profetas. Que, señores, la palabra nos dice claramente, una vez que usted esté diciendo lo que no dice la palabra, van a venir plagas y van a ser castigados. Lo que pasa es que ahora mismo la gente no está cayendo literalmente en la calle Así es. por la gracia, que Por vamos la a hablar gracia, de ella. así es, Por la así es. gracia. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, yo leo la palabra y se supone que Wendy tiene que interpretarla de la misma manera que yo, que Laura tiene que interpretarla de la misma manera que yo, porque el Espíritu Santo, quien nos revela a nuestro entendimiento lo que hay en las Sagradas Escrituras. Sí, que ahí entra también el contexto de las cosas, o sea, el saber entender el contexto, porque si entendemos el contexto de todo, todos vamos a tener una misma línea, un mismo entendimiento de la palabra del Señor. La gracia
sola gracia, porque estas jóvenes se han quedado en sola escritura, aunque esa es la base realmente de todo lo demás. Así es. Una vez que nosotros conocemos al Señor, entendemos que solamente Cristo, por medio de Él, es que nosotros recibimos la salvación, y que la salvación es un don de Dios. Así Por es. tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros recibiéramos la salvación, solamente por gracia. Nosotros no somos merecedores. Al contrario, lo que merecíamos era la muerte segura por cada uno de nuestros pecados, y fuimos concebidos en pecado. Desde el principio, cuando la mentira entró por el huerto del Edén, entonces ya en consecuencia nosotros todos somos pecadores. Pero una vez que recibimos la salvación por la vida hermosa que vivió nuestro Señor Jesús aquí, cuando Él decidió venir a entregarse por cada uno de nosotros, recibimos la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, la vida, la muerte y la resurrección. No podemos olvidar que no es solamente su muerte. Así es, la resurrección también. La muerte, la vida y la resurrección. Él tuvo que pasar todo eso y cumplir con cada uno de los mandamientos. Sí, así es. Para que no dijera que Él vino a abolirlo, sino que Él vino a cumplirlo para que a Él se le fueran anotados todos esos pecados. Así es. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es creer, y en creer en lo que no se ve, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es algo gratuito, no es algo que nosotros tenemos que pagar por eso, sino que automáticamente nosotros creemos, tenemos fe en aquello que no vemos, automáticamente somos salvos y recibimos gracia de parte del Señor. Por su gracia nosotros somos salvos. Y que también no es por lo que nosotros hagamos, por Sí, nuestras así es, obras, no es por las obras. por las buenas intenciones que tengan en nuestro corazón, sino por la gracia que Él nos ha dado. Quizás en muchas ocasiones nos llegan a nuestro pensamiento humano, ¿no? Porque yo soy buena, yo soy dadivosa con aquellos que necesitan. Yo hago mucha obra de caridad. Yo abro mucha obra de caridad, regalo a aquellas personas, le doy de comer al que necesita comida, voy a la cárcel, visito al enfermo. No es por esas obras que nos vamos a salvar. Claro, eso cuenta ya cuando hemos aceptado al Señor, porque el mismo amor queremos expresarlos a otros, pero no es por lo que hagamos que somos salvos, sino porque el Señor nos otorgó esa gracia y esa misericordia, y por ende tenemos la salvación. Así es. Bueno, porque recuerde que en aquel tiempo Martín Lutero estaba enfrentando una situación muy delicada con relación a esto, y era que también tú podías salvar a los tíos, primos, vecinos, Sacarlo del a quien tú purgatorio. quisiera, y sacarlo de ahí donde ellos estaban en el purgatorio, con una ofrenda también. Oh, ¡qué coincidencia! Todo era económico. Con una ofrenda también. Dinero. Sí, con dinero. Usted también podía. Eran muchas las condicionantes que le ponían, y eso era increíble, como la lista tan grande de beneficios que tú recibías a tu ofrendar para la causa en ese tiempo. Y por eso es que la cabeza de Martín Lutero valía Estuvo en juego. muchísimo en ese tiempo, porque él vino a romper con todo esto. Exacto. Y el hecho de que hubiera un oscurantismo tan fuerte, porque es que yo me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? Es que hubo un oscurantismo muy fuerte en el cual todos quedaron enterrados en esa ceguera espiritual, y tuvo que venir un grupo que, como decías al principio, Laura, había un grupo antes de Martín Lutero que estaba moviéndose también, y si nos damos cuenta, ellos estaban rodeados por otras personas. Él no era el solo. Había un grupo de personas que también como que estaban movidas. El Señor estaba tratando con un grupo de personas, y ellos entonces, al ver que alguien
se atrevió. Tuvo que atreverse alguien, hermanos. Alguien tiene que atreverse. Aunque no nos den likes, como dicen, aunque no nos aplaudan, aunque no caigamos muy bien, tenemos que dar la palabra. Tenemos que dar la palabra, decirle a las otras personas lo que hay. A veces no nos gusta ser confrontados, no nos gusta, pero la palabra de Dios es en eso que ella es buena, corrigiendo. Y seguimos con sola fide, que otra de las solas nos dice que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel. ¿Quién es aquel? Que Nuestro murió. querido Jesús, Así es. que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir, como decía Cristi. Así es. Una vez que nosotros creemos que somos salvos por medio de aquel, de nuestro Señor Jesús, ya esas obras no tienen nada que ver, no cuentan para nuestra salvación, sino que por fe, Así por es. fe. ¿Qué es la fe? La certeza fe es de la lo que no se ve. certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Así Tú es. no ves. ¿Qué pasó con esos grandes reyes, sacerdotes, esos monarcas, esos fieles del Antiguo Testamento? Jesús no había llegado todavía, pero ellos creyeron por fe en que Jesús iba a hacer eso, en que Jesús murió en la cruz, en que Él iba a morir por sus pecados, como fue profetizado. Entonces, eso nos dice sola fide. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, automáticamente Jesús derramó su sangre por nosotros, nosotros somos justificados a través de su sangre y por eso es que nosotros podemos ser vistos como hijos a través de Cristo, de su Hijo Cristo, por eso es que nosotros podemos ser adoptados por Él, porque nosotros creímos y entonces automáticamente somos justificados por esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahí entra que ya entonces no es por lo que nosotros demos, sino por creer. Ni lo que hagamos tampoco. Ni lo que hagamos. Bueno, así es. antes vamos a hacer una pausa. Entonces vamos a regresar con la quinta sola y le tenemos algo muy importante. Vamos a hablar de algunas mujeres reformadoras. Así que no solamente fue Martín Lutero. Aquí hay unas cuantas mujeres reformadoras, las cuales nosotros vamos a tratar al regreso. No se despegue. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza.
Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda número 45. Nuestro contacto 809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por quedarse ahí conectados con nosotros en ese espacio Mundo Cristiano, su espacio de mujeres. Y le vamos a recapitular dónde nos quedamos. Estamos en qué son las 5 solas de la Reforma Protestante. Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en el 31 de octubre del 1517. Por eso, este mes de octubre, nosotros, el elenco de Mundo Cristiano, lo ha dedicado para retroalimentarnos con relación a lo que es la Reforma Protestante, y nosotras nos ha tocado hablar de las 5 solas. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma, esta teología que ellos practicaban, y junto con toda la teología relacionada con lo que era el plan de la redención, porque ellos no solamente vendían las indulgencias, sino que también ellos entendían y te daban a entender a ti que comprando esas indulgencias también tú eras redimida, salva, y sacabas también como que de ñapa, o de regalito, o de así, como que extra a un familiar tuyo que tú quisieras también sacar del purgatorio. Estuvimos hablando de sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fide, y ahora vamos a hablar de solo Deo Gloria. Pero antes, le voy a dar paso a mi queridísima Laura. Yo dije, bueno, yo ya me voy a interrumpir, pero nada, de forma educada. Algo muy bueno a destacar, o algo que tenemos que destacar y tomar en cuenta, es que estas 5 solas se escribieron en latín. Las palabras correctas son sola escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Y todas esas palabras están escritas en latín. Si la ponemos al castellano, la palabra sola escritura, sola escritura es solo por las escrituras, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo para la gloria de Dios. Y nosotros nos quedamos, entonces ya fuimos hasta sola fide y ahora nos quedamos en solo para la gloria de Dios, ¿verdad? Sola fe, porque ahora Sola no puedo fe. decir en latín porque ya acaba de descubrir todo. Sola fe. Así Sí, es. ya dijimos, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, solo para la gloria de Dios. Estas frases que nosotros hemos estado hablando representan lo que son los pilares y el resumen de las verdades no negociables. Cuando hablamos de que solo Deo Gloria o solo para la gloria de Dios, es que todo lo que hacemos es
para la gloria de Dios. Y otra de las luchas de Martín Lutero era que todo lo que se hacía, ellos lo hacían era para lucrarse, para su Así gloria, para ver si ellos cuánta indulgencia lograban, qué tanto colectaban. Todo eso era antropocentrismo, lo dije bien, centrados en ellos mismos. Entonces, todo eso era totalmente distorsionado de lo que realmente la palabra de Dios, el evangelio, significa, la salvación. Porque cuando hablamos de que solo escritura, es que todo lo que tiene que ver con la autoridad es la palabra de Dios. Que solo Cristo, por medio de Él, es que nosotros recibimos la salvación, por medio de la fe, creyendo en que Él murió en la cruz del Calvario. Y que es por gracia, es gratis, para que nadie tenga que comprarla, ni nadie haga ningún tipo de sacrificio. Señores, Martín Lutero, y ya con esto vamos a entrar a las mujeres, porque hay vamos a mencionar unas cuantas mujeres que están involucradas también en esto, porque ya que es espacio de mujeres, vamos a darle un chin de calor a estas mujeres que también fueron importantes. Es bueno destacar que las mujeres realmente tuvieron roles desde un principio, que no es lo que realmente en este tiempo quieren dar a denotar y hacer comentarios de que las mujeres estaban excluidas. Ellas tenían roles, aparte de ellos, lo vamos a ver. Sí. Bueno, para concluir entonces ahí, entrar al tema de las mujeres, recordar que Martín Lutero estuvo pasando por una situación muy fuerte con relación a lo que era su conciencia, y entendemos que era el mismo Espíritu Santo de Dios que estaba tratando con él para entonces poder entrar en este movimiento. Gracias a Dios y a su sensibilidad, que él no se quedó en ese tormento. Él, como se ha escuchado anteriormente, yo sé que muchos lo hemos repetido, él vivía en un confesionario, confesando siempre sus pecados, y él duraba hasta 3 horas. Imagínese usted, una persona escuchando a otra decir sus pecados por 3 horas, y luego de terminar de hacer esa confesión, darse cuenta a mitad del camino de su salida que se había olvidado todavía de que había más pecado que no había confesado, y devolverse. ¿Qué pasa con esa persona que se lacera, que se golpea, que pasa todo el tiempo haciendo sacrificios? Él pasaba tiempo desnudo en castigo, porque él lastimaba su cuerpo pensando que así él lograría el perdón, por el cual su conciencia tanto le decía y le pesaba y le decía que él era culpable. Él no podía entender ni creer que el Dios tan grande a quien él le servía era tan cruel y que lo castigaba de esa manera, porque era aquí en la mente. Lo decimos una y otra vez, aquí la mente es el campo a donde el enemigo trabaja, y entonces quieran contradecirnos y confundirnos a nosotros. Por eso es que tenemos que estar claros en la palabra de Dios y esos 5 pilares que son las 5 solas. Así es, y para culminar en sólidas glorias, en Efesios 1, del 4 al 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí nos damos cuenta que todo es para la gloria de Dios. La escritura primero, luego Cristo, luego la gracia, luego la fe, y ahora todo para la gloria de Dios. Cuando recibimos esa salvación, estamos nosotros ahí deseosos de querer llevar esas virtudes y de proclamar el carácter de Dios cuando nosotros escudriñamos su palabra. Y que también la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Si ayudamos a otros, sea como para el Señor. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas sea como haciéndolo para el Señor. Y sabiendo que somos vasos de honra, privilegiados nosotros que el Señor nos use en su obra para poder transmitir el mensaje de la palabra del Evangelio. Porque hoy en día el Señor nos dota de dones en momentos determinados, que cantamos lindo, que ministramos bien la palabra, y pensamos que nosotros somos lo que debemos de llevarnos la gloria. Y nos olvidamos de que todo lo que tenemos es porque el Señor nos permite tenernos. Y nos olvidamos de darle la gloria al Señor porque simplemente Él nos usa
como vasijas que no teníamos nada y que Él es quien la llena. Canales de bendición para poder ministrar a otros. Privilegiados somos nosotros de poder ser usados por el Señor. Bueno, estas chicas no quieren entrar en la otra parte, pero vamos a dedicarles. Sí, y eso de la gloria de Dios, eso va. Nosotros vamos a desglosarlo, vamos a desglosar. Continúe con nosotros en este mes completo de la Reforma Protestante. Son unos temas muy importantes e interesantes que yo realmente me los estoy disfrutando, nos están confrontando también. Recibimos lo nuestro. También queremos resaltar que no solamente fue Martín Lutero y el grupo de hombres que estuvieron al lado de él, hubieron un grupo de mujeres también detrás de cámara que estuvieron muy de cerca de todo este movimiento donde habían que cuidar niños, habían que atender enfermos, había que alimentar también, hacer cuidados de las cuales nosotras también estamos encargadas, que sin estos cuidados y estos movimientos también no hubiese sido posible, porque de hecho, déjame decirte que Martín Lutero sufría como de 5 enfermedades muy fuertes, en las cuales hay una que dice la gota, que una de las que él sufría mucho y tenía que ser cuidado, él tenía muchas situaciones de salud, y ahí su esposa, la cual nosotros vamos a hablar, de Bombora. Hablemos un poquito ahí de Catalina. Ella decía a mi Kate. Ay, qué lindo. Qué mujer, de verdad. Ella fue una monja fugitiva que en el tiempo fue una de las reformadoras realmente, en el tiempo de pues la Reforma Protestante, ¿verdad? Fue esposa de Martín Lutero. Una mujer que fue una de las del grupo que salió del clero de la Iglesia de Roma. Ella salió y era también un riesgo para ella, para las mujeres que salieron, porque cuando salían tomaban el riesgo de que si su familia no las tomaba o no las recibía cuando ellas salían de ahí del lugar. Sí, ellos estaban en un monasterio. En el monasterio. Sí. Entonces, si su familia no lo recibía, ellas quedaban huérfanas. Y me gusta porque Martín Lutero vio que a Catalina no la toman, su familia no la aceptan, y él la toma y dice, pues ven. Entonces, ella se casa con él, pues tuvieron hijos. Y me gusta porque me hace recordar a lo que nosotros hemos hablado en programas de radio, de la mujer de Proverbios 31. Una mujer que cuidaba a su familia, una mujer que cumplía el rol de mujer y de ayuda idónea en el hogar, una mujer que cuidaba a sus hijos, que cuidaba a Martín Lutero con las enfermedades que tenía. Era una mujer que también recibía en las 40 habitaciones que tenían en su casa. Porque recibieron una casa. Vamos un chin para atrás. Ya vamos muy rápido. Vamos un poquito. Son muchas mujeres. Sí, de hecho sí. No creo que vamos a tocarlas a todas. Pero antes del matrimonio, debemos recalcar que en ese tiempo, recordemos que Martín Lutero era un monje y no se casaban. O sea, ellos vinieron a ser de las primeras, y ella era una monja también. O sea, ellos vinieron a casarse, ellos vinieron a romper el protocolo de que por cierto, eso armó un boicot, como dicen aquí en República Dominicana, armó un problema, una revuelta, una revolución, un despertar. Ya comenzaron a casarse ellos porque dijeron, pero tú te casaste, yo también. Entonces se casaron. Hubieron varias mujeres que hicieron este movimiento. No fue fácil porque tuvieron que esconderse, huir. Y entonces uno de los amigos de ellos les regaló entonces esta casa que tenía esas habitaciones. Antes esa casa era un monasterio también, y ahí era una iglesia, tenía varias habitaciones, y entonces ahí ella lo convirtió en un lugar de refugio. En un lugar de refugio, en un hostal también, porque habían personas que pasaban por ahí y se hospedaban ahí, se quedaban. También ella recibía un dinerito ahí. Eso iba a comentar, que era administradora económicamente de su hogar, porque de eso cabe destacar que Martín Lutero impartía clases
pero también con el dinero que le entraba de las habitaciones que ellos rentaban, ellos se sustentaban. Y aparte de, ellos tuvieron 6 hijos y de esos 6 hijos se le murieron 2. Es decir, que fue una mujer sufrida a la vez. Una mujer que a pesar de todo lo que pasó, estuvo ahí junto a su esposo y fue una de las líderes que pudo ser ejemplo a otras mujeres de que sí se puede guiar a una familia a flote, no importando lo que esté pasando en el alrededor. Porque cualquiera dice reforma protestante como que todo estaba easy. No, era todo al contrario. un caos. Así es. No, así al es. contrario, no. Esos movimientos, cuando usted está hablando de una reforma, es que tú algo que ya tiene Quitando una unas forma y tú lo vas a cambiar Así la es. forma que tiene, ayudarlo Así a ser mejor. Entonces, la reforma protestante viene siendo todo esto como una vasija que va a ir acaparando lo que la palabra de Dios dice y no distorsionada como anteriormente. Señores, lo de las mujeres no vamos a poder, ay Jehová, no vamos a poder hablar de las Nos quedamos mujeres. aquí, Nos quedamos en Kate. Nos vamos a quedar aquí en Kate y nosotras, pero realmente Algo muy bueno destacar sí. de ella es recordar que cada tarea que ella hacía, ella reconocía que era para la gloria de Dios. sí. Eso es algo bueno que hay que destacar de ella. Y me encanta porque al final ya en el hecho de su muerte, ella dice, me aferraré a Cristo como una planta con espinas en un abrigo. O sea, me aferraré a Cristo como una planta con espinas en un abrigo. O sea, tan arraigada a Cristo que nada la pueda sacar de ahí. Eso me encanta de ella, porque cada tarea que ella hacía, ella no dividía lo práctico, lo secular con lo espiritual. Ella hacía que lo espiritual y lo práctico era lo mismo. Se relacionaran Era lo entre sí, mismo. ¿no? Porque es que nosotros no podemos separar Así lo es. que es nuestra vida espiritual de la vida práctica, porque es que si lo hacemos, entonces no sacamos a Dios de nuestra Así vida es. práctica De nuestra y no, ecuación. entonces no se torna como un uno. Y tenemos que estar claro en eso, señores. Cuando nosotros estamos en nuestros hogares, detrás de la puerta de nuestros aposentos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, con nuestros hijos, nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Eso no lo podemos es. ocultar, mis amados. Entonces, este matrimonio de Kate o de Catherine de Bombora, con Martín Lutero, fue solamente el primer escalón para que entonces esos otros reformadores, aquellos monjes y las monjas que se habían escapado con ella, que eso es otra historia, que les invito también que la pueden buscar. Ellos tuvieron un escape muy drástico y furtivo, pero gracias a Dios fueron un grupo de mujeres que ayudaron a lo que es el matrimonio, a la mujer que pudiera hablar y opinar en ciertas situaciones. No estamos hablando de que estamos de acuerdo con los movimientos feministas extremos y extremistas que hay, porque todo en extremo hace daño, sino estamos hablando de que se pueden pronunciar y no estar encerradas y tenían una ideología de lo que era la virginidad encerrada de una manera que no era lo que se estaba promoviendo en ese tiempo para la verdad, o sea, Iba en contra de las iba escrituras. en contra de las escrituras y ellos lo habían distorsionado Así como es. todo lo otro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos enfatizar en el día de hoy, mis amados. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Martín Lutero como uno de los primeros precursores o de los que se mencionan, y le invitamos a que siga estudiando, sigamos estudiando, sigamos buscando sola fide, sola escritura, sola gracia, solo para la gloria de Dios, solo Cristo. Así Esas es. son las 5 solas. Mis amadas pueden despedirse porque ya terminó nuestro tiempo. Un placer para nosotros, siempre será de bendición el poder estar llevando la palabra del Señor. Así es, agradecemos a ustedes por su sintonía en su programa Mundo Cristiano. Puede también vernos en nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Ha sido un inmenso placer para esta su servidora Cristi Rodríguez de Ávila. Buen día.